Hola amigos, les habla José Checho Aguilante. Quiero enviar un saludo lleno de cariño por los 80 años del aniversario de la Radio Polar, radio la cual yo me inicié a comienzos de la década de los 70. Guardo un muy grato recuerdo. Le deseo todo lo mejor del mundo a esta radio que ha sido la decana, que ha sido la iniciadora y que se ha mantenido con mucha permanencia por espacios de los años al servicio de la comunidad magallánica. Para la gente que trabaja hoy día en la Radio Polar, para quienes alguna vez pasamos por ahí, nuestro abrazo y feliz 80 años de vida a la querida Radio Polar. En estos 80 años de vida que cumple Radio Polar, la decana de la Patagonia, quiero entregar un saludo fraterno a todos los que hacen Radio Polar y un recuerdo a todos los que por allí pasaron, marcando un pedazo de la historia de la radio y de Magallanes. Quiero entregar un especial saludo a su propietario y gerente René Venegas y desearles que sigan por muchos, pero muchos años más en nuestro dial magallánico. Un abrazo para todos de su amigo, el consejero regional Antonio Toño Bradasich. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos a todos ustedes y desearles un feliz cumpleaños en este nuevo año que cumple Radio Polar. Un saludo a su gerente, director gerente, en este caso, don René Venegas Olmedo, y a todo el personal de Radio Polar, con el cual compartí casi 30 años, así que un abrazo a la distancia, fraterno, en este nuevo aniversario. Felicidades. De la mañana con 41 minutos, 10:41 en estos 80 años de aniversario, en estos 80 años de vida de Polar. Tengo el placer, el gusto de saludar a esta hora y darle la bienvenida a una voz inconfundible, aparte vital, también trascendente y fundamental en la historia. Es parte absolutamente de la historia de Polar. Hoy día, por cierto, director de Radio Antártica, el querido Vladimiro Mimisa Cárcamo. ¿Cómo estás, Vladi? Buenos días, un gustazo saludarte. Hola, Mauricio, para mí es un gusto en este día, ¿no?, poder saludar a mi querida Radio Polar, que como tú bien dices, fue mi casa, fue mi hogar, fue mi escuela primaria, mi escuela secundaria, antes de volar a Santiago. La verdad es que un medio al que quiero mucho, al que recuerdo mucho y al que le debo mucho, y donde recibí y dejé tantos cariños y afecto a través de la historia. Yo conversaba recién, o hace un ratito, hace algunos minutos, con Miguel Palma, y él decía, hizo una lista a la rápida, más de 50 personas que nombró, que pasaron por la radio durante el tiempo que él estuvo en el Radio Polar, que fueron muchos, ¿no? Casi 50 años, por lo que decía en diversos momentos. Polar tiene una conexión con el territorio, Vladimiro, con la identidad. Decir Magallanes se te viene la imagen de Polar, decir Polar se te viene la imagen de Magallanes también, pasa fuera de nuestras fronteras locales, ¿cierto? Sin ninguna duda, tú que has trabajado fuera de la región, te has dado cuenta de que hablar de la radiotelefonía de Magallanes en la zona central era ya en esos tiempos hablar de la Radio Polar de Punta Arenas, porque la Radio Polar nace, ¿verdad?, hace 80 años, se recuerda la historia de don Julio Femenías, después pasa a las manos de Radio Cooperativa Vitalicia, fue parte de la red de Radio Cooperativa, una radio monstruosa, grande, imponente, y cuyo director fue Alfonso Cocho Cárcamo durante muchos años. Posteriormente la adquiere la explotadora de Tierra del Fuego, que se llamaría después Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego, y donde el primer gerente fue don Pedro Torres Ojeda. Posteriormente, don René Venegas Aro, hasta que nos sorprende el 11 de septiembre de 1973, socio minoritario, pero alma, nervio y motor director de esa radio, era Alfonso Cocho Cárcamo, el querido Cocho. Y el 11 de septiembre Cocho lo obligan a dejar la Radio Polar. Él tiene que recorrer otros senderos, otros caminos, pero la Radio Polar se sigue manteniendo y ahí va comenzando también a emerger una nueva generación.
y yo recuerdo que el 74 gente que no estaba vinculada a la radio, toma la radio, es Tolentino Pérez Soto, que fuera diputado, demócrata cristiano, el que asume la dirección de la Radio Polar el año 1974, y ahí comienza a llegar posteriormente Fernando Ferrer. Fernando tenía una duda, ¿nos íbamos al exilio a Costa Rica o se venía a Punta Arenas? Bueno, él se volvió a Punta Arenas, él no tenía una gran trayectoria radial en aquel tiempo. Hacía un programa sindical como dirigente del Banco de Chile, y aquí en Punta Arenas tuvo algunos intentos en la vieja radio Austral, pero posteriormente fue un funcionario de banco, pero yo creo que siempre era frustrado. Su gran pasión era la comunicación, y aquí se le brindó esa posibilidad y le brindó ese escenario la Radio Polar, y donde bueno se encuentra con los hermanos Palma y se convierten en el grupo Taller Alturas y hacen esa creación maravillosa, el canto a Magallanes. Pero tú hablabas también a temprana hora respecto, no sé con quién recordaba ese paisaje de los trianeros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la Radio Polar tenía un salón auditorium por donde pasaron notables, grandes artistas de todo Chile, los mejores de Chile, Jorge Romero Firulete y La Bandita, Fresia Soto, en aquel tiempo el Pollo Fuentes, Buddy Richard, los grandes cantantes de la nueva ola pisaron el escenario de la Radio Polar, pero también Alberto Castillo, el de los 100 barrios porteños. Habían concursos de voces de radio, y ahí aparecieron los duelos mexicanos entre Bárcena de Punta Arenas y Paredes de Puerto Natales. Emergen los hermanos Grandi, Marta y María Luisa Grandi, que ella imitaba a Brenda Lee en aquellos años. Antes había emergido, ¿no?, el grupo de guitarristas de Mimincho Valenzuela, Cárcamo y Treyes, que dieron paso al dúo Perlina y Radiolina, integrado por Sonia Danielovich y Amanda Treyes. Mira, la Radio Polar fue una generadora de grandes valores, ni que hablar lo que fue esa inspiración maravillosa de Cocho, el de haber dado estructura, forma a la pandilla de Di Barrio, que fue una verdadera escuela, una escuela de vida. Tú sabes de que hoy, después de 75 años, seguimos siendo amigos, quienes partimos ahí. Vale decir, mira, la pandilla de mi barrio nació el año 1955. Yo tenía 10. Vale decir, a los 10 años llegué a la Radio Polar, de la que nunca he roto el cordón umbilical. Incluso estando en Santiago, venía a Punta Arenas haciendo un programa que se llamó Pasajero de la Noche, y cuyo productor era el hoy dueño de ITV Patagonia, don Lorenzo Marusic. Mira, hicimos muchas cosas en la Radio Polar, amén de haber significado mi arranque y mi partida para haber llegado como filial de la cooperativa, todo asustado a la casa matriz, y no haber vuelto nunca más hasta 40 años después. Ahí estuvieron, mi querido Mauricio, figuras indiscutidas e indiscutibles en el dial magallánico. Partiendo, ¿verdad?, por Cocho, ya te nombré a Amanda Treyes, Víctor Treyes, que fue director del Liceo de Niñas de Punta Arenas, Hugo Paso, René Formantel, figura dentro de la juventud magallánica. Hacía un programa que se llamaba Fonodisco. Él fue el ahijado de Ricardo García. Ricardo García fue a su vez el hijo putativo de Raúl Matas, y de esa cadena provenía René Formantel. Y René tenía una competición extraordinaria a las 5 o 6 de la tarde con el Negro Ruiz. El Negro Ruiz en La Voz del Sur y René la Radio Polar. El Negro con el Club de la Amistad y con el Fonodisco René Formantel. El Club del Bolero con Marco Antonio del Solar, con libreto de Héctor Alfredo Yulef. Alza Arriba Chileno con Cocho, Juntos en la Huella y Tardes Mexicanas con Pancho Figueredo. Las notas necrológicas con María Belich. El trabajo periodístico de Olegario Gómez, de Lara y Babarovich, ambos ligados a la prensa austral, los tres al diario La Prensa Austral. Nació allí el Correo de las Brujas para competir con Impactos de Radio La Voz del Sur. Don José Kramarenko, periodista, tenía una
hasta la patería Talapero era, en calle Roca, ¿no? Vendía los abrigos de piel al lado de la casa de disco de Alejandro Domis. Él fue director de la Radio Polar de Punta Arenas. ¿Y para qué hablar de los controles? Yo hablaba de Femenías, que fui ingeniero, y después el ingeniero Melo, y vino un ingeniero artesano de apellido Pérez, el papá de Pancho. Él revolucionó también las comunicaciones aquí en Punta Arenas. Solo sobrevive de esa época en Punta Arenas Aladino Cárcamo, en la quinta región Willy Ojeda. Hace 2 años despedimos a mi compadre Humberto Leiva, que llegó a la radio porque quería hacer deporte conmigo. Yo en aquellos tiempos hacía un programa que se llamaba Sucesos Deportivos en el año del Mundial. Te traslado a 1962 y ahí me iba a esperar el chico Leiva, recién egresado del liceo. Quería hacer deporte. Y un día lo toma Cocho y le dice, no, ¿qué vas a hacer deporte? Tú tienes una gran voz. Y lo transforma en locutor. Y es cantante y guitarrista y conforman Los Trianeros. Y después comienzan a volar Los Trianeros. En fin, ha habido una cantidad de gente maravillosa en la Radio Polar. La he escuchado hoy desde hora muy temprana y fue sin ninguna duda mi fuente de inspiración y es el único medio que me tuvo en Punta Arenas. Daddy, yo creo que gran parte de la audiencia que tenemos en estos momentos, que nos puedes estar mirando en televisión, abierto por el cable, en las plataformas digitales, la más tradicional vía la FM o la AM, que sigue siendo trascendente en un territorio como el nuestro por nuestra característica geográfica, deben saber seguramente los más tradicionales auditores y auditoras quién fue Cocho Cárcamo, pero quizás hay otras generaciones que no, y me parece absolutamente preponderante hacer resaltar la figura de Alfonso Cocho Cárcamo. ¿Quién fue Cocho para ti? Cocho fue mi padre putativo. Cocho fue mi inventor. Cocho fue un maestro en la vida. Porque no solamente me descubrió talentos, me llevó de la mano él a la radio cooperativa. Me mostró un mundo que yo no conocía. Gracias a Cocho, yo ingresé a un mundo que tenía que descubrir, y lo descubrí a tempranas horas, y ese mundo estaba ligado a la actividad, yo diría más que política, a la actividad social, pero por él conocí a hombres maravillosos que después marcaron mi vida, como Ernesto Guajardo, Carlos González, la Neta Panicucci. Fui viendo un mundo distinto. Mis amigos generalmente fueron más viejos que yo, aunque mis recuerdos jugando a la pelota en la pandilla de mi barrio están ligados, a los chicos de antes, pero yo también tenía la oportunidad de conocer gente mayor y de alternar en conversaciones con gente mayor. Yo escuchaba esta mañana al escritor Hernández, recorriendo un poco la historia de la radio, y él hablaba de la radio Austral. La radio Austral también tuvo el primer salón auditorio en la época de Emilio Turina, Estampas de España con José Escarpa. Yo te voy a hablar de Cocho, pero solo quería recordar un nombre: Moisés Ojeda, María Elena Bucovich, a propósito de los radioteatros, Elsa Díaz, René Lillo, Mario Rivas, figuras emblemáticas, Tito Carrera, a propósito de la música chilena y criolla. Y tú sabes que a la salida de la radio Austral, pero sin salir a la calle, sino saliendo de los estudios, te encontrabas con un bar que se llamaba el Bar Oquendo. Y el Bar Oquendo era de Soto. Soto fue el padre de Isabel Soto, que fue el primer revolucionario español chileno que estuvo en la Patagonia trágica. Él fue el que sindicalizó y organizó a los trabajadores del frigorífico Bories en las primeras batallas, antes que naciera el Partido Socialista, en las batallas anárquicas por reivindicaciones sociales. La verdad es que fue un placer haber conocido a ese personaje de leyenda que ha sido motivo de película, ¿no? La Patagonia Rebelde, y que era motivo de conversación de todo político que se preciara alguna vez y que haya pasado por Punta Arenas en el Bar Oquendo. Bueno, pero tú me preguntabas, Cocho. Cocho fue un chilote que al mes fue traído a Punta Arenas, de familia muy, muy modesta, pobre. Cocho vendió el diario,
vendió leche puerta a puerta en las calles de Tierra del Fuego. Cuando íbamos a transmitir las carreras del circuito Almirante Señoret, Cocho me mostraba las casas donde vendía la leche y decía, aquí me recibía Doña Rosa. ¿Quién era Doña Rosa? La madre de Milka Lausich, de Marcos Lausich. Cocho le vendía la leche y ellos los hacían pasar al Cocho, del que fueron muy amigos posteriormente, ¿no?, para que él se calentara con un vaso de leche. Y terminado su ciclo en Porvenir, vino a estudiar a Punta Arenas y estudió de herrero en la escuela industrial. Y ahí él comenzó a mostrar sus dotes, y evidentemente que fue muy influyente en él, porque Cocho no llega a la radio Polar, Cocho llega a la radio de La Voz del Sur. Y alguien también mencionaba que hubo un personaje que revolucionó las comunicaciones en Punta Arenas, que vino con su mujer y por razones políticas. Él vino desde Argentina, arrancando de la dictadura cuando se derrocó a Juan Domingo Perón. Antonio Benedicto e Inna Colomé, su mujer. Ellos cambiaron el switch de la radio, ellos profesionalizaron en alguna medida la radio, le dieron estatura, le dieron un porte, y bueno, y ahí parte Cocho ya profesionalmente, con la gran influencia de Antonio Benedicto, crece con alas propias, vuela con alas propias, se constituye en un personaje de la ciudad. Cocho leía noticias, Cocho publicitaba, gran voz para pasar avisos. Cocho vendía, se conocía a todo el comercio de la ciudad de Punta Arenas, hacía manojo de versos todos los domingos. La noticia de último minuto, la paradera, la bebida refrescante verdadera, era la voz de Cocho Cárcamo. Cocho inventó el primer móvil, transformó su auto, después su camioneta, en el primer móvil de las comunicaciones en Punta Arenas. Estuvo en todo lugar. Bueno, y tuvo presencia política en la parte final de la vida, siendo candidato a concejal, sacando una gran votación, y siendo concejal se va de un día para otro luego de haber escuchado tango en una noche magallánica, se sintió mal, se fue a descansar y no despertó hasta el día 26 de diciembre para después llevarlo al cementerio. Cocho fue una figura de leyenda, para mi gusto el más importante que haya tenido la radiotelefonía de Magallanes, junto a Antonio Benedicto. Y te quiero decir, Mauricio, que Antonio Benedicto posteriormente, junto a Jorge Caballero, otro magallánico, ellos dos se transformaron en propietarios de Radio La Voz del Sur. Establecieron una cadena que se llamó la cadena Reusa, y compraron radio en Talca y en Santiago. Y en Radio Santiago esa radio se llamó Radio Magallanes, donde yo tuve el gusto de trabajar el año 1973 con Darío Verdugo y Máximo Clavería, hasta que una bomba silenciara la radio para siempre, y la Radio Magallanes desapareció del dial, pero fue también inspiración de Antonio Benedicto, de grata memoria. Y donde sale por última vez el metal de la voz de el presidente. El gran discurso de Salvador Allende, tal cual, se escucha por Radio Magallanes, un discurso que se reitera todos los años y en todas partes del mundo. Esa fue nuestra Radio Magallanes, de calle Estado, y donde dejamos amigos inconfundibles. Y cuando ustedes recorrían los medios que han desaparecido, por Dios que han desaparecido medios, y por eso que es un mérito incuestionable. Y en esta época tan difícil, Mauricio, tan difícil, tú fuiste propietario de radio y tú sabes lo que es la radio y los sacrificios de la radio. Es un momento horroroso, dificilísimo, y acá está en Giesta, está fuerte, potente, escuchándose siempre la Radio Polar, que en otros tiempos fue la radio de los mensajes para el campo, de Tarde Mexicana, de la pandilla de mi barrio, de Deporte al Día con Carlos Vergara Gallardo Cabergo, que aplaude, que aplaudir y que critica si hay que criticar, Carlos Vergara. Relató Papilla también por Radio Polar, Antonio Pavicic. Hoy es el cumpleaños de Amop. Hoy hubiera estado de cumpleaños mi compadre Abdón Benedicto y Yerzún Pérez, Abop. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque Abop también fue parte de la Radio Polar. Como Manso, Hugo Bamondes, como Rubén Balis, como Emilio Stibjalil,
trabajaron en la Radio Polar. En la Radio Polar, Mauricio, se enamoraron en sus balcones. La Radio Polar tenía un balcón por calle Bories, y ahí pololeaban en horas de la tarde, cuando se hacía la noche, Jorge Babarewicz con María Belich, una dupla maravillosa que también hizo historia en la radiotelefonía de Magallanes. Qué maravilla, qué necesario hacer estos recuerdos, qué necesario el recuerdo de Cocho. Por tus palabras, Vladimiro, yo te quiero enviar un abrazote gigantesco. Chispa Aro nos escribe a propósito de Soto Canalejo, dice: Varo Kendo, ese fue el barco que naufragó a su padre. Con el cariño de siempre te saluda Chispa Aro a esta hora, y te saluda mucha gente, hay mucha audiencia a esta hora. Sí, claro. ¿Te acuerdas, Mauricio, de Soto Catalejo? Es un personaje de historia. Sí, absolutamente. Absolutamente, gracias a Isabel, absolutamente, que está en sintonía. Isabel, en este momento le mando un beso y un abrazo. La Isabel, querida Isabel, exalumna del liceo, hermosa mujer, matrona, trajo a tantas generaciones al mundo. Mira, Mauricio, solo un abrazo apretado a través de René Venegas Olmedo, porque fíjate que al César lo que es del César, y hemos hablado, ¿no?, de lo que ha sido la historia de la radio, y mencionado muchos nombres, otros olvidados, pero sin ninguna duda de que René le ha dado un impulso, y él, que pertenece a una generación intermedia, le ha dado un impulso con lo que permite hoy la tecnología, ¿no? Fue el primero en asociarse a este nuevo desafío de la radio. Y la verdad es que lo mirábamos nosotros con algunas aprensiones, pero demostró tener razón. Yo me alegro mucho de que siga la huella de su padre. Su padre fue un gran ser humano, como René. No es amigo ni de las perillas ni del micrófono, pero siente una gran pasión por la radio, y ahí la ha seguido afirmando a su manera. Y por eso es que le quiero abrazar, lo quiero felicitar, aunque una vez, y él lo sabe, Mauricio, en época de dictadura me censuró un programa. Wow. Yo le hacía un programa desde Santiago, y resulta que me envío en el programa yo una música que ya tocábamos en la radio chilena. Claro, la radio chilena con la cooperativa eran las radios de vanguardia en Santiago, y yo grababa el programa en la estudio de la radio chilena, y lo hacía con el Negro Godoy. Entonces nos llegó un tema a nosotros que era, para esos tiempos, un tema medio protesta, o sea, fue determinado como protesta por el gobierno de turno, porque decía: sube la leche, sube la benzina, sube parafina, y no, suben los sueldos, ¿no? Era más o menos una canción contestataria en ese aspecto, de que todo subía, pero nuestra remuneración de los sueldos de los trabajadores no subía. Y bueno, yo integré en la pauta musical de ese programa, que yo le mandaba a René para que sea transmitido en la Radio Polar todos los domingos, y él me censuró el tema, y me pone: se lo vamos a preguntar, me pueden clausurar la radio. Siempre te recuerdo, René, un gran abrazo. Siempre yo sé que tengo las puertas abiertas en la Radio Polar, porque es mi casa, y me deben algo ahí en la Radio Polar. En la oficina de René hay una foto que yo no tengo, que René hizo un cuadro, donde yo aparezco niño de 9 años, con Cocho, relatando mi primer partido de fútbol. Así que cuídenlo, porque algún día voy a recuperar ese cuadro. Un gran abrazo, Vladimiro. Muchas gracias por estos minutos. Te quiero mucho. Mauro, saludos. Gracias, y te felicito de verdad. Estás haciendo buena radio pensante en tus horarios, donde se piensa, se puede discutir, se puede decir lo que se piensa lo que es muy importante, y con esa mirada crítica se contribuye a que tengamos una mejor región, fundamentalmente en estos momentos. Un abrazo para todos ustedes, para la historia de la radio, para los que hicieron la radio desde hace 80 años, hasta los que están hoy enfrentando como tú este nuevo desafío. Que les éxitos y la salud les sigan acompañando. Muchas gracias, Mauricio. Chao, querido Vladimiro, que estés muy bien. Muchas gracias, chao. 11:04, Vladimiro Mimisa, voz trascendente, fundamental y absolutamente parte de la historia de Polar. Cierre los ojos nuevamente, escuche cortinas, audios, músicas características
que usted la ha escuchado en algún momento, en su auto, en la cocina, en alguna parte de la casa o en algún punto geográfico de la Patagonia. Son los audios históricos de Polar. Está listo para usted. Venga a visitarnos. Avenida Pedro Aguirre Cerda, esquina Martínez del Dunate. Listo, listo, listo. Supermercado listo. 11 de la mañana. 3-2-1, 11 de la mañana, con 6 minutos. 11 con 6, termina este bloque, termina esta partecita. Yo vuelvo después de las 12, ¿ya? Se queda mi querido colega, periodista, Dante Escobar, acompañándolos en los 2 bloques que se vienen. Se vienen interesantísimas conversaciones, entrevistados. Nosotros vamos a ir ayudando desde atrás en la producción, a descansar un ratito, a tomar un poco de agua, un mate, por cierto, a esta hora de la mañana, un buen café también puede tomar usted, pero lo sigue acompañando Dante Escobar. Vamos al corte, volvemos, señoras y señores, y nosotros nos encontramos después de las 12, pero siga en compañía de Dante Escobar y la programación especial que tenemos preparada para todas y todos ustedes en este aniversario número 80 de Polar Comunicaciones. Ya venimos.